Hola, ¿qué tal, Canex Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un día más aquí en nuestro canal donde os acercamos de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el mundo Canex. Y en esta ocasión os vamos a enseñar un tercer producto del fabricante BESS. Ya este es el tercer tutorial que realizamos de este fabricante. Y en esta ocasión os vamos a acercar el controlador RGB para tiras LED de color que tiene este fabricante. Bueno, antes de nada deciros que esta maleta la podéis encontrar en nuestra página web. Es una training box totalmente diseñada del fabricante BESS, la maleta esta os puede enseñar de forma fácil y autodidacta, que es lo más importante, pues el acercarse, el entrenar, el practicar con el estándar KNX. Y bueno, aquí tenemos a nuestro estudiante en prácticas, a Felipe Benítez, el cual ha realizado este tutorial también. Cuéntanos, Felipe, ¿qué te ha parecido el controlador RGB? El RGB, bueno, en primer lugar vamos a mostrar en cámara qué dispositivo es. Es este de aquí, ¿vale? No tiene más, es un dimmer, por así decirlo, solamente que los dimmers los que primero se trabajan son simplemente regulación de luz. Digamos, esa luz tiene un color prefijado, por así decirlo, una luz estándar. Y aquí pues tendremos que realizar 3 dimmers en uno por cada color, ya lo veréis más adelante. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con el PowerPoint, donde vamos a mencionar de primera las características más principales del dispositivo, y después veremos la parte visual o la parte de vídeo que hemos grabado, donde Felipe nos explica los parámetros NTS más fundamentales. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Vale, pues vamos a ver el PowerPoint del RGB del fabricante BESS. Bueno, todo tuyo, explícanos cuáles son las características más importantes que has visto en este dispositivo. Bueno, pues las características más importantes son las que se van a mostrar en esta diapositiva. Disponemos de 4 canales de regulación que pueden ser controlados individual o simultáneamente para RGB o RGB White. Esto significa que puedo sacar los canales por diferentes salidas o mezclarlos entre ellos y obtener lo que sería la paleta de colores que nos ofrece el propio DIMM. Genial. 8 secuencias con función de memorización, tema de la escena, con sus correspondientes 8 secuencias. Se pueden programar para ejecuciones simultáneas de diferentes escenas, que una venga detrás de otra. Exacto, puede hacer que una escena, que pasemos de un azul a un rojo, del rojo al amarillo, podemos hacer esa secuencia. Exactamente. Genial. Se puede programar con diferentes tiempos y demás. Perfecto. Da bastante juego. Se integra en luminaria o bien en falso techo. Pues nosotros aquí lo tenemos por nuestra maleta. En nuestra maleta. Muy bien. La alimentación, 29 voltios del Buscan X y un consumo de 5 mAh de bus, es decir, consume muy poquito a comparación con que los dispositivos normalmente se dice que consuma a efecto de cálculo 10 mAh, pues 5 mAh es muy poquito. Muy bien, continuamos. El esquema de montaje es el siguiente. A ver, por un lado tenemos que conectarle la clema del bus, propia suya, y luego tenemos para cada color, para el blue, de azul, green, red y white, cada uno un cable que irían a la tira de LED o el LED propiamente. Y por otro lado, lo que es la alimentación. La alimentación de la tira de LED y también de dar referencia a 12-24 voltios al controlador. Exactamente. Muy bien. Nosotros, en esta maleta, después en la siguiente parte del vídeo lo diré, este cable no está puesto. Porque nuestra tira de LED no es white. Exactamente. Entonces, sería lo mismo, solamente que el white no se aplicaría. Vale, perfecto. Continúa. El área de trabajo se trabaja todo desde el entorno ETS. Es decir, no tenemos como en la Smart Touch un programa o un plugin adicional para poder trabajar con este dispositivo, sino que trabajamos todo directamente en la base de datos de ETS. Sí, correcto. O como algunos dispositivos que, por la razón que sea, tienen unos plugins diferentes y tenemos que parametrizarlos desde ahí.
Cada canal se enlaza en direcciones de grupos diferentes de cada color. de cara a... Vale, es decir, nosotros tenemos una dirección de grupo para el azul, otra dirección de grupo para el rojo y otra para el verde, ¿no? Que son los colores principales. Exactamente. Y en función de estos 3 colores principales, la combinación en porcentajes de ellos, sacamos el resto de paletas de colores. Correcto. Correcto. Además, es importante hacerlo así porque si se juntan todas las regulaciones dentro del mismo, se van a mezclar por igual porcentaje. Entonces vale. te estás cargando la mayoría de los colores Muy que bien. te puede ofrecer. Vale. Aparte de todo esto, tiene funciones de temporización, puertas lógicas, la Regulación, propia, tanto de color como de brillo. Muy bien, muy nos bien. permite regular lo que es la propia intensidad de la luz, como un dimmer normal y corriente, y por otro lado, intensidad de color, referida a tanto porcentaje de este color, Muy tanto bien. porcentaje de otro, Muy bien. etcétera. Muy bien, continúa. Y por aquí ya... Ya está, pasamos ya directamente a ver el Sí. vídeo de cómo lo hemos parametrizado Exacto, en, sí. en LTS. ¿Qué es lo que has hecho? Ha hecho un ejemplo tipo donde vemos cómo se configura las direcciones de grupo del dispositivo y hemos visto las características de los parámetros. ¿Cómo lo has hecho? Lo he dividido como en dos partes, por así decirlo. Como la pantalla Smart Touch se ha hecho un proyecto tipo y al ser del mismo fabricante te permite integrar los RGB, el IR, que se hablará más adelante de él, y demás. Entonces ahí se ve las direcciones de grupo que después nos servirán para rescatarlas dentro del software de SIDE, que bueno, ya se verá lo que es. Aquí solamente lo que se ha hecho es una especie de destripamiento, de despiece, donde se han visto los diferentes parámetros y en función de los parámetros que tengas, los diferentes objetos de comunicación que te van saliendo y cómo interpretar lo que él te ofrece. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar ahora a ver el proyecto NTS que ha realizado Felipe. En esta parte del tutorial se verá cómo se programa, cómo se parametriza y cómo se configura el RGB White del fabricante de BES. Lo primero que tenemos que hacer es importarlo desde la página del fabricante debido a que no se encuentra por el catálogo online. El número de referencia es el DM480XX0. La X significa porque hay más de un dimmer RGB White que está en la página del fabricante y trabajan realmente con la misma base de datos. Lo único que va a cambiar es el amperaje que consuma, el voltaje a lo que lo tengamos que conectar, la potencia que desarrolle, etcétera. Pero la forma de trabajar es la misma. Previamente se ha creado una estancia como siempre y ahí dentro de la estancia se ha asignado el dispositivo. Vamos a ver los diferentes parámetros que tiene. Bueno, de manera general le tenemos que decir el modo de funcionamiento, si es por RGB White o bien por canales individuales. Por canales individuales lo que nos permite es sacar cada color por una salida diferente y el modo RGB White lo que hace es combinar los colores y obtiene las diferentes paletas de colores. El tipo de objeto de color le podemos decir que sea RGB o RGB White. ¿Esto qué significa? Que si yo lo tengo puesto como RGB, el color blanco se obtiene como mezcla de estos tres. El objeto de 4 bytes lo que nos permite es sacar el blanco aparte, como un color puro. Esto se haría cableando también, como se indica en el esquema del PowerPoint, este color. Sin embargo, nosotros en el aula de IKNX School no lo tenemos de esta manera, por eso se ha trabajado así. Esto se verá en el proyecto tipo de la pantalla Smart Touch de este mismo fabricante. Se han habilitado la función de bloqueo-desbloqueo, como cualquier otro dispositivo, de forma que si está bloqueado no podremos interactuar con él y si no lo está, pues evidentemente sí. Tiene una función de temporizadores de escalera que se verá más adelante y la función avanzada, que en este caso se refiere al módulo aritmético lógico. Eso significa puertas lógicas o operaciones básicas elementales de aritmética, y por otro lado el temporizador contador. Nos permiten programar hasta 8 escenas, como se ha especificado en el PowerPoint, con un número de secuencia determinado. Y el envío cíclico de estado es como cualquier otro dispositivo que cada X tiempo pues nos está mandando un informe del estado en el que se encuentra. Antes de pasar a estas funciones, vamos a ver qué es el canal 1, 2, 3 y 4. Son los diferentes colores. El canal 1 es el rojo, el canal 2 es el verde, el canal 3 el azul y el canal 4 el blanco. Nosotros aquí no trabajaríamos con el 4 debido a que no está cableado este color, como he dicho antes.
los parámetros de cada color son iguales, lo único es que se pueden parametrizar de manera diferente. Las opciones son iguales, pero se puede configurar por separado. El tiempo de regulación de 0 a 100 es cuánto tarda en pasar del brillo mínimo al máximo. Es como en los coches. ¿Cuánto tarda de 0 a 100? Pues 5 segundos, 6 segundos, lo que sea. Aquí se puede definir. El tiempo de encendido y apagado es cuánto tiempo tarda en encenderse y cuánto en apagarse. O sea, sería un retardo a la conexión o a la desconexión, donde corresponda. El valor al encender puede ser el último valor que se haya quedado en memoria o bien un valor previamente definido, desde el 1 hasta el 100%, y va incrementándose de 1 en 1 como se aprecia aquí. El brillo máximo y el mínimo lo que nos permite regular el límite superior y el límite inferior del brillo, el que sea. Generalmente se deja de 0 a 100, pero por alguna razón que sea se puede decir, bueno, la intensidad mínima que sea del 30 y la máxima que sea del 60, por ejemplo, por la razón que sea. El brillo en este caso se refiere a la intensidad de color, cuánto tanto por ciento de color tengo de eso, es para la hora de la mezcla. Y lo mismo para el canal 2, el 3 y el 4, ¿ves? Aquí se puede poner de otra manera, aquí pone tiempo de encendido 0 y tiempo de apagado 6, y en el anterior pues era 3 y 7, lo que queráis. El bloqueo desbloqueo, primero hay que definir la polaridad, es decir, si cuando se bloquea se manda un 0 o se manda un 1. Una vez que tenemos definido eso, podemos definirle un comportamiento tanto al bloqueo como al desbloqueo. Si le definimos un valor, como está activada esta opción, significa que cuando está bloqueado va a emitir un color, el que yo defina. ¿Cómo lo defino? Jugando con los porcentajes, se van mezclando. Si yo tengo un tanto por ciento de rojo, tanto por ciento de verde, tanto por ciento de azul y tanto por ciento de blanco, eso me va a dar la diferente paleta de colores que nos puede ofrecer el RGB de BES. Imaginaros, si yo quiero que cuando se bloquee se ponga el color amarillo, empiezo a jugar con los porcentajes para que me salga ese color, de forma que cuando el bloqueo esté activado yo lo sabré porque el LED está de ese color. También puede ser sin cambio, entonces pues nada, simplemente se queda y ya está. Los temporizadores de escalera necesitaríamos para esto un sensor. En IKNX School se hablarán de los sensores de BEG, en concreto del pico y del PD11. Se asociarían con el RGB de forma que cuando detectaran una persona pasaría un cierto tiempo con el LED de un color determinado hasta que se rearme de nuevo o bien pase el tiempo. Tal y como lo tenemos nosotros definido, lo que estamos diciendo es que cuando se detecte una persona, esa persona disponga de 10 segundos para subir la escalera. Esos 10 segundos van a estar de color rojo, el LED. Y durante 5 segundos, a la par, o sea, estos dos se encenderían al mismo tiempo, ¿vale? Pero solamente los 5 primeros van a ver también color verde. O sea, los 5 primeros segundos se mezclarían el rojo y el verde y después solamente estaría el rojo. El rojo permite el redisparo y aquí el verde está puesto que no redispare, que no lo rearme. ¿Eso qué significa? Que si pasa una persona voy a tener 10 segundos para que esa persona suba la escalera, pero si viene uno, por ejemplo, en el segundo 8, solamente va a tener 2 segundos. Se traduce en que la escalera el LED de la escalera se le va a apagar en mitad de camino con consecuencias fatales. Si yo le permito el redisparo, esto significa que la primera persona va a tener 10 segundos y la otra persona, aunque llegue en el segundo 8, se le va a volver a contar 10 segundos. Sin embargo, este color no. Este color detecta una persona, pasan 5 segundos y se apaga. Y cuando detecta otra persona fuera de esos 5 segundos, se volverá a encender. De forma que unas personas sí tendrán este color y otras no. Las funciones avanzadas, por un lado tenemos la unidad aritmético-lógica, es decir, puertas lógicas, operaciones aritméticas elementales. Se han activado un par de los 8 bloques disponibles para ver las diferentes funciones. Y luego también se han activado dos bloques de temporizadores contadores para ver qué tienen cada uno. Esta pestaña no tiene más historia. El bloque 1. Hemos definido una puerta lógica. Aparte de esa puerta lógica, tenemos todas estas de aquí. Y a continuación sería la operación aritmética. No voy a entrar mucho en detalle de cómo funciona, porque para eso habrá un tutorial de puertas lógicas de este mismo canal.
Esto simplemente una puerta lógica consiste en que tenemos una serie de entradas y si se dan ciertas características en la entrada voy a tener una salida. O si tengo otra configuración de entrada voy a tener una salida la que sea. Y nos permite el LED jugar con eso. De forma, si yo tengo esta tal configuración de entrada, yo quiero en la salida que haya un color el que sea. Y para el tema de la operación aritmética más de lo mismo. Si yo tengo una configuración de entrada, en la salida voy a tener pues lo que sea. Es decir, si yo tengo que la entrada 1 es mayor que la entrada 2, voy a tener una salida pues X. La salida se puede cambiar a todo esto que estáis viendo aquí, un byte sin signo, con signo, que si vaya en porcentaje, vaya por número, etcétera. Eso ya depende ya del proyecto que estéis emprendiendo. El bloque 1 de la siguiente unidad se ha definido como temporizador. Estos son los diferentes temporizadores que tenemos, que dispone, mejor dicho, este RGB. El periodo de tiempo se puede definir como valor constante o como un objeto de comunicación, el que sea. Habría que definir qué formato tiene, y el ciclo de trabajo pues más de lo mismo. En el ciclo de trabajo lo único que va a cambiar es el alcance que tiene ese temporizador. Y luego para los contadores lo mismo. Lo que tendríamos que decir es con qué se incrementa, es decir, si queramos que se incremente con flancos ascendentes, descendentes, cada vez que haya un 1, cada vez que haya un 0, etc. El valor de límite, si le definimos un valor el que sea, significa que cuando llegue a su valor máximo va a haber un comportamiento en la salida el que sea. Puede ser enviar un 1, es decir, que active lo que sea, que envíe el valor de la cuenta de un rango u a otro. Esto sería interesante, por ejemplo, en una industria. Imaginaros Cobas, que tiene, por ejemplo, están envasando cajas de leche, ¿no? Y tienen una plataforma diseñada para que quepan 10 cajas. Entonces yo empiezo a contar y cuando llega a 10, pues hay un elevador que sube esas 10 cajas y ya se pueden almacenar. Si yo no tengo puesto esto de aquí, se traduce en que empiezan a llegar cajas y se desborda la plataforma porque no tiene espacio para tantas. En nuestro caso pues sería que cuando llegue a 10 pues que se ponga un color el que sea, o que envíe el valor de la cuenta a otro sitio. No se va a entrar lo que son en las direcciones de grupo porque para eso se hablará en el proyecto tipo de BES, utilizando la pantalla táctil Smart Touch, y ahí se explica un poco mejor. Aquí lo único que vamos a ver son los diferentes objetos de comunicación que tiene. A ver si me los carga. Vale, esto en vez de verlo por aquí, mejor lo vamos a ver por aquí. Vale, aquí os lo amplío un poco, ahí mejor, que está más ordenado. Bien, en funciones avanzadas tendríamos los diferentes objetos de comunicación en función de las operaciones lógicas, en función de los temporizadores, en función de los contadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el canal 1, 2, 3 y 4 nos permite regular los colores. Si os fijáis, no deja de ser los mismos objetos de comunicación que un dimmer. Lo que pasa es que los dimmers que se han visto anteriormente, o si no es un dimmer RGB, lo único que va a controlar es digamos la intensidad de la luz, pero en este caso jugamos con la intensidad de los colores y regulando esa intensidad como se obtiene la paleta de colores que hemos explicado anteriormente. Tenemos uno para encender o apagar ese color, el estado de si está encendido o está apagado, la regulación a ver en qué tanto por ciento lo pongo, que se traduce en un tanto por ciento el que sea, y ese tanto por ciento se traduce en una intensidad tal que tú lo veas con más intensidad o con menos intensidad, y eso es un número en concreto. Así para el resto de canales. Aquí solamente voy a abrir el canal 2 para que veáis que es exactamente igual. El resto de colores o de canales, más de lo mismo. Para el tema de los colores, como se ha hecho una pequeña pincelada en el PowerPoint, hay que asociar las direcciones de grupos diferentes, de forma que habría que hacer por así decirlo, habría que hacer 3 dimmers. Cada uno de ellos
para cada color, o 4 si también se juega con el blanco. Estos dos objetos de aquí habilitan el temporizador de escalera. Este de aquí es el bloqueo o el desbloqueo. Y por otro lado tenemos estos 5 objetos de comunicación que, si os fijáis, son iguales a los de cada color, pero estos son los generales. ¿Qué quiero decir? Cada color se regula de manera individual, de manera independiente, y luego se mezclan aquí. De forma que yo tendré un on-off general de la tira de LED, o el LED que yo esté controlando, el estado de si está encendido o está apagado ese LED, la regulación del brillo total, es decir, qué tanto por ciento tengo de cada color, ese valor de color que yo tengo y ese estado. Generalmente los colores, aquí porque se trabaja en porcentajes, pero no dejan de ser números hexadecimales, que son un poco engorrosos de entender para los humanos. Entonces la manera de entenderlo es viendo el color en sí, se sacaría por aquí, mientras que el dato numérico de ese color se sacaría aquí. Es decir, aquí lo que habría sería un tanto por ciento de rojo, tanto por ciento de azul, tanto por ciento de verde y tanto por ciento de blanco. Y digo, vale, ¿ese qué color es? Pues por aquí lo estoy viendo. Aquí, si os fijáis, de primeras pone RGB en estos dos, y aquí solamente pone RGB. Esto es debido a que, como he explicado al principio del vídeo, se ha trabajado con la configuración de 3 bytes, es decir, para el rojo, el verde y el azul. Si yo lo pusiera como blanco, también aparecería aquí el RGB. Y bueno, el tema de asociar en direcciones de grupo y tal, como he comentado, se verá en el proyecto tipo de la Smart Touch de este mismo fabricante. Y bueno, pues hasta aquí el tutorial. Un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.